Puntazo de oro el que acaba de conseguir River Plate en su visita a Independiente del Valle en Quito, la capital ecuatoriana, donde el conjunto de Marcelo Gallardo viajó con un contexto bastante particular, sobre todo y principalmente porque el fin de semana se va a enfrentar a Boca Juniors por el campeonato local y no era fácil en la previa, por eso es que también hay que analizar un poco los contextos de los partidos, porque no siempre es un partido así al azar y ya, sino que también hay un contexto que rodea los partidos, y este juego en particular, esta visita a Quito, se ofrecía bastante compleja. Primero porque River tenía que siquiera empatar o no dejar escapar un poco el tren, porque los demás equipos del grupo lo podían sobrepasar, como en algún momento del compromiso ocurrió, sino que también tenía que salir lo menos golpeado posible de cara al fin de semana, el superclásico del fútbol argentino, cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo se enfrenten a Boca Juniors en el Monumental. En ese orden de ideas, River saltó al gramado de la cancha de Independiente del Valle con una idea principal o con una postura principal de no desgastarse tanto, de hacer los mínimos esfuerzos, de estar bastante cohesionados, un equipo bastante corto, justamente para evitar ese desgaste, justamente para no llegar tan golpeado desde lo físico al fin de semana. Y el partido, este juego ante Independiente del Valle, se dio de una manera que por momentos tiene pasajes de juego que no se pueden siquiera explicar, por lo menos desde la lógica que venía trayendo, que venía arrastrando River en el último tiempo. Y allí es donde River empieza a hacer un partido más o menos decente, pero llega un momento en el que Spinelli termina quebrando justamente este juego a favor de Independiente del Valle, sobre todo en la primera mitad. Una primera mitad donde River estuvo desconocidísimo o no desconocido, porque de alguna forma es el River que venimos viendo en algún pasaje de este último tiempo, que es donde más se ha visto ese River que no hace pie, un River que muchas veces queda debiendo, un River que es muy débil, un River que sufre en defensa, un River que a veces pierde muy rápido la pelota y un River que en el frente de ataque no lastima, no hace goles. Eso en la primera mitad. En la segunda mitad del compromiso de hoy hay que decir que es un River totalmente distinto, un River que cambió la cara por completo y un River que justificó el empate 2-2 y ¿por qué no? Por muy poco no se pudo llevar la victoria ante el conjunto ecuatoriano. Gente, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario. Ustedes que están del otro lado se suman a la conversación en los comentarios y vamos a desandar este análisis de un partido totalmente opuesto, la primera mitad con la segunda. El primer tiempo con el segundo parecen dos partidos ajenos, parecen dos partidos en sí mismo. Es un partido la primera mitad y es un partido totalmente distinto la segunda parte. En el primer tiempo River, por supuesto, con el mix, estos jugadores que algunos vienen haciéndolo desde el banco de suplentes, otros que lo vienen haciendo de titular. River hizo ese mix justamente para no sufrir esto del desgaste físico de cara al domingo del Superclásico, y River puso una cara horrible en la primera mitad. Horrible. El lateral derecho Bustos nunca pudo detener la avanzada de Independiente del Valle por ese andarivel. Por el lado izquierdo, Milton Casco, más de lo mismo. Pesela, la dupla central de Pesela, particularmente Pesela, es imposible no reconocer cuando un jugador está tan superado por el rival como cuando atacan a River por el lado de Pesela, o cuando Pesela tiene que corregir, o cuando Pesela tiene que cerrar, o cuando Pesela tiene que hacer una cobertura, o cuando Pesela tiene que sencilla, lisa y llanamente correr a un volante, correr a un delantero, ir a chocar. Casi siempre se ve disminuido, casi siempre pierde, casi siempre lo eluden, lo superan, lo dejan tirado. Es muy penoso el nivel de Pesela, y por eso también el resultado final de hoy no es para confundirse con este River. Si bien demostró
gallardía, si bien fue al frente, si bien lo empató, si bien pudo incluso ganarlo, no podemos abstraernos del grueso, del general del partido y saber que este River en la primera mitad mostró una cara bastante apática. Un River en una primera mitad donde no estuvo del todo bien. Y dentro de ese no todo bien hay que incluir la saga central, ya hablamos de Pesela, y en este caso González Pires tampoco puede quedar afuera del análisis. Tampoco puede quedar afuera del análisis. Entiendo, repito, que era un partido donde Gallardo principalmente apostó por este mix, por esta combinación de jugadores titulares con suplentes, pero River no terminó teniendo una buena mitad. No terminó teniendo una buena mitad. Y más allá de que, por ejemplo, Kevin Castaño tuvo una muy buena primera parte, a veces no fue apoyado y a veces no siempre no fue apoyado por, en este caso, Simón. Lastimosamente, Santiago Simón no termina de cuajar en River. Tiene 5 años en River. En algún momento, en algunos pasajes del 2021, acaso algo del 2022, con Marcelo Gallardo mostró algunas cosas interesantes, mostró algunas soluciones positivas. En aquel momento era otro River, eran otros jugadores, pero en este caso ya van de 2-3 años donde Santiago Simón ni pincha ni corta en River, donde son pocas las cosas que aporta en positivo, y a esta altura prácticamente ya no se entiende qué hace Santiago Simón en la consideración de Marcelo Gallardo, incluso para ser titular. Para ser suplente ni se diga, porque prácticamente cuando entra como solución desde el banco de suplentes, tales soluciones no las aporta. Entonces, en ese orden de ideas fue un River que en la primera mitad mostró su peor cara, mostró su cara más débil, donde sufrió el partido, lo padeció, y Spinelli le cobró en 2 ocasiones muy puntuales y pudo, ¿por qué no?, también Independiente del Valle en esa primera mitad, donde jugó muy bien, donde en Spinelli encontró un jugador clave para hacerse fuerte y para romper el marcador a favor de los ecuatorianos. Pudo haber llegado un tercer gol también. Pudo haber llegado un tercer gol si no era ese tiro violento que estrelló en el palo y que después en el rebote allí Kevin Castaño pudo salvar un poco. Bueno, en fin, primer tiempo de olvido para olvidar de River Plate. Pero este fútbol, o este deporte en particular como el fútbol, es tan maravilloso y es tan indescifrable por momentos en que a veces lo que parece ser, o a veces la lógica que viene imperando en el último tiempo, se te puede cambiar así, de un momento para otro, y fue lo que pasó en este partido, donde hubo un primer tiempo para Independiente del Valle espectacular, rozando la perfección, y un primer tiempo de River espantoso, horroroso y rozando el bochorno. La segunda mitad, Marcelo Gallardo aquí particularmente, ya hay que darle la derecha al entrenador cuando acierta, así como se critica cuando erra. En este caso acertó con los cambios. Y lejos de la lógica que venía imperando en el último tiempo en River, donde los Lanzini no rendían o donde ni siquiera prácticamente se movían en pro del equipo, donde los Nacho Fernández venían siendo más criticados que elogiados, donde el mismo Galopo viene a reaparecer nuevamente en un River después de estar lesionado, después de estar ausente. Son los jugadores, justamente estos, los criticados, los que venían perdiendo terreno en River, los que no venían siendo considerados como tal, ni siquiera titulares, los que terminan salvándole la papeleta a Marcelo Gallardo. Son los que terminan salvándole las papas a Marcelo Gallardo y a River en un partido complejo por demás. Porque no nos vamos a decir mentiras. Hasta la primera mitad, hasta los primeros 45 minutos, si sacamos una foto de ese primer tiempo, era un River que ni a palos iba siquiera a descontar. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que viene dando en el último tiempo, porque no hay muchos argumentos futbolísticos de los cuales agarrarse este River, o de los que venía mostrando en el último tiempo. Los jugadores que tienes como recambio no eran garantía de nada, ni mucho menos, porque eso ya lo venía demostrando River y lo venía padeciendo y venía adoleciendo de ello en los últimos partidos, donde no vienen dando solución. Incluso se habla de que muchos de esos jugadores van a tener que ser o sacados del club, o van a ser cesados del club, o no van a continuar seguramente en un futuro próximo en River. Y son esos jugadores criticados
esos jugadores objetados, esos jugadores que han perdido terreno en River y en la consideración de Marcelo Gallardo, los que le terminan particularmente torciendo la mano a favor a Marcelo Gallardo y a River Plate para evitar la caída, para evitar perder la punta y para evitar sembrar dudas de cara al Superclásico con Boca el fin de semana. Hoy le salió todo redondo a Marcelo Gallardo. Le termina saliendo redondo, termina configurando un segundo tiempo bastante positivo, del cual agarrarse, aferrarse, para mirar para el fin de semana de otra manera, para afrontar el fin de semana de otra forma. Eso no quita que en este análisis tenga que criticarse el papel que mostró River en la primera mitad. No quita de ninguna manera la crítica de la primera mitad de los primeros 45 minutos, porque fue muy pobre lo que dio River en los primeros 45 minutos. Fue muy pobre y pobre por demás. Pobre por demás. Ahora bien, así como se critica esa primera mitad, esa primera parte, también hay que halagar lo que hizo Marcelo Gallardo en la segunda mitad, donde, repito, echó mano de jugadores prácticamente insultados en River o menospreciados en River, con razón seguramente para algunos, porque no vienen dando su mejor versión, y se enchufa Driussi, se enchufa Nacho Fernández, se enchufa Lanzini sobre todas las cosas, que creo que Marcelo Gallardo le encontró una ubicación bastante clave, y es en el reemplazo con Colidio, que Colidio no me va a cambiar el análisis ni lo que pienso, salvo que haga 5 goles ante Boca y ahí sea otro análisis o sea otra la opinión. Pero Colidio se quedó en la pretemporada, gente. Colidio se quedó en la pretemporada. Lo venimos marcando de hace muchos partidos, donde tiene la posibilidad de ser el acompañante de Driussi en el ataque y no viene dando soluciones de gol. Está bien, quizá la forma de utilizarlo de Marcelo Gallardo no es ese lugar donde Colidio puede explotar más, o donde puede aportar su mejor versión, o donde puede darle bastantes variantes a River. Quizá no, porque está tirado una banda, en este caso la banda izquierda, muy seguramente. Ahora, en el primer tiempo a Colidio le quedó una frente al portero y termina definiendo mal ante la salida del portero Independiente del Valle. Y ese tipo de detalles, en este tipo de competiciones, donde no te regalan nada, salvo la segunda mitad de Independiente del Valle, que fue horrorosa, donde se invirtieron los papeles y River pasó a tener un segundo tiempo casi perfecto, e Independiente del Valle pasó a tener un segundo tiempo vergonzoso, se invirtieron los papeles. Los equipos no te van a regalar casi nada, y en ese casi nada, las pocas que te queden, las mínimas que el equipo te conceda o las pocas que tú te generes, tienes que materializarlas, tienes que cambiarlas por gol. Y muchas veces este River peca de eso, de ser poco efectivo, de no intercambiar por gol todo lo que genera. Y dentro de ese intercambiar poco lo que genera está Colidio. Dentro de ese intercambiar poco lo que le queda en no capitalizar esas opciones está Colidio, donde muchas veces le queda 1 o 2 por partido y la tira al bulto, o se la tira afuera, o define mal, o define apurado, no define de la mejor manera. Entonces viene siendo de alguna forma un inconveniente para River en el frente de ataque, porque cuando estás para ayudar soluciones, cuando estás para definir, cuando estás llamado a aportar en gol en River, no lo estás haciendo. Colidio, te quedaste en la pretemporada. Colidio se quedó en la pretemporada. Y en ese orden de ideas entra Lanzini, vaya uno a saber, iluminado quizá porque al frente o en lo venidero aparece Boca, porque Lanzini parece que ve en el horizonte la camiseta de Boca y se inspira. Así como hace un gol en un superclásico, se destapa con un buen partido en la previa ante Independiente del Valle. Y también Driussi se destapa, ya viene 2 partidos consecutivos también coqueteando y siendo importante con el gol. Y hoy no fue la excepción. Y hoy apareció entonces Lanzini, apareció el mismo Nacho Fernández, que era uno de los también más criticados y más apuntados en el bajo rendimiento futbolístico que afronta River, y apareció Driussi. Y ese triunvirato, Driussi, Nacho Fernández y Lanzini, prácticamente terminaron por torcer la historia en la segunda mitad, dándole por supuesto favorable a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que encontraron en esos 3 jugadores soluciones, encontraron ideas claras, ideas frescas, encontraron buen pie, encontraron inteligencia incluso de saber por dónde pasaba el partido,
También eso coincidió con el bajo nivel de Independiente del Valle y los cambios que nunca mejoraron a los ecuatorianos. Ya se vio un Independiente del Valle más dubitativo a la salida, se vio un Independiente del Valle un poco trastocado después del golpe de Galopo, que fue el primero, donde River dijo, bueno, entonces faltan 20 minutos, pego este golpe, di un gol que era un tanto, entre comillas, inesperado por como estaba Independiente del Valle parado, pero encontrarlo de alguna forma confrontó las dos realidades. Independiente del Valle dijo, bueno, es River, me pega un golpe, se puede venir encima, se me viene la noche. Y River dijo, después del espantoso primer tiempo que tuve, encontrar este gol o conseguir este gol, obviamente me va a poner en partido y vamos el todo por el todo, vamos a buscarlo. Y allí se invirtieron los papeles. Ya fueron dos caras totalmente distintas. El fútbol muchas veces es un estado de ánimo y lo que a River no le salía en el primer tiempo, o lo que no pudo ni siquiera generar, se intercambió por opciones, se intercambió por variantes, se intercambió por asociaciones entre Lanzini, entre Driussi, entre el mismo Nacho Fernández, el mismo Mastantuono también, que tampoco lo quiero dejar afuera, más allá de algunas imprecisiones propias del joven volante de River. Pero ya River empezó a buscar otras asociaciones, River empezó a buscar otras soluciones, empezó a tener el partido en su mano, lo empezó a manejar, y con la urgencia de Independiente del Valle de que River se le venía encima, allí River volvió a capitalizar después en una jugada muy cercana donde Nacho Fernández creo que termina definiendo muy bien ante la salida del portero Independiente del Valle, pega en el palo, le queda a Driussi la emboca sin segunda oportunidad a darle a los defensores de Independiente del Valle, y ahí el 2-2 ya fue un puntazo de oro. Ya allí ya se fraguó, allí ya se consolidó ese puntazo de oro que hoy terminan consiguiendo los de Marcelo Gallardo, y es un puntazo de oro por tres razones principalmente. Primero, porque conservas la punta del grupo, porque no pierdes la punta, porque en algún momento del partido, sobre todo cuando iba 2-0 abajo River estaba de tercero. River estaba quedando de tercero, cerrando la primera fase o la primera rueda del grupo, teniendo que esperar todavía un par de semanas más. No era lo mismo empezar primero que verse ya después tercero, más allá que después ibas a definir este grupo con dos partidos en condición de local, pero era verse tercero, era arrancar primero y verse tercero. Entonces, empatar ese partido le permitió a River conservar la punta con 5 puntos, le permitió demostrarse y darse un golpe de autoridad a sí mismo y saberse que el grupo tiene que encontrar este camino, que tiene que fijarse en este segundo tiempo para encontrar las soluciones que tanto le pide y le exige el hincha. Y tercero, porque llega entero. Repito, no estoy diciendo que llega bien o que llega mejor que Boca, o no estoy diciendo que es el candidato frente a Boca, no lo estoy diciendo. Eso es otro análisis. Estoy diciendo que llega entero al partido, al superclásico con Boca, que iba a ser distinto si este River hubiese llegado con un 2-0 abajo, con dudas en la previa de Boca más descansado, etcétera, etcétera. Iba a ser un contexto un tanto distinto, bastante resonante si Marcelo Gallardo no iba a llegar de buena forma, si iba a estar en la cornisa. Era otro clima. Con este 2-2, de la forma en la que se da, remontándolo, jugando bien en la segunda mitad con jugadores que son suplentes habitualmente y que parece que ahora terminan siendo variantes, River llega más entero al partido con Boca. Llega no destruido, no llega tan golpeado, sin dejar de lado el primer tiempo bochornoso que hizo River y que tendrá que mejorarlo seguramente. Entonces, son cosas que tienen que valorarse también, que Marcelo Gallardo metió mano y esta vez los jugadores le respondieron, esta vez le refrendaron, esta vez empataron y remontaron un partido que prácticamente en los primeros 45 minutos estaba perdido. Entonces, terminas llegando entero al superclásico y el punto de oro te cierra por todas partes. Mantienen la punta de la Copa Libertadores. Digamos que le das confianza y amplías esa variante del plantel, esos otros recambios que tanto se pide, y por supuesto no llegas tan lastimado al superclásico con Boca el fin de semana en cancha de River. Puntos positivos, justamente lo que acabo de marcar. Creo que
Incluso Lanzini, no sé si con el rendimiento que hizo hoy se ganó el lugar en el Superclásico ante Boca. Algunos creerán que sí. Desde mi lugar yo creo que hoy fue un partido bastante bueno de Lanzini. Bastante bueno de Lanzini. En la comparación versus Colidio, no sé, para mí termina siendo injusto, pero es que Colidio no viene dando ninguna garantías de nada. No viene dando garantías Colidio. Y Lanzini, por el partido que hizo hoy, tranquilamente se puede meter en el 11 titular de cara al Superclásico del fin de semana. Tranquilamente. Nacho Fernández sí, no lo meto en estas posibilidades. Creo que Nacho Fernández va a seguir mirando el partido desde el banco de suplentes. Hablando de los que le cambiaron la cara a River el día de hoy. Creo que Galopo de alguna forma también puede ser variante, pero creo que también lo miro un poco más desde el banco de suplentes. Y sí, River tendrá que inevitablemente armar el mediocampo de otra forma seguramente con Enzo Pérez, seguramente con Kevin Castaño, seguramente con el mismo Aliendro. Un River que tendrá que encontrar otra forma en el medio campo, porque hoy con Santiago Simón el equipo prácticamente estuvo muleto por el ala derecha, porque ni Bustos ni el mismo Simón se complementaban, nunca fueron tándem, y la vez que fueron tándem, que fueron al ataque, perdieron la pelota y ahí llegó el segundo gol de Independiente del Valle a través de Spinelli. Entonces son cosas a considerar. Repito, muy mala presentación la de Santiago Simón el día de hoy con River, que no termina dándole o aportándole soluciones a este River, ni mucho menos. Puntazo de oro el que consigue River Plate en su visita a Independiente del Valle. Puntazo de oro los dirigidos por Marcelo Gallardo, que ya se enfilan, ya se preparan para afrontar el domingo en cancha de River a Boca Juniors, superclásico del fútbol argentino. Todos estaremos expectantes, pendientes de lo que pueda dejar ese partido, y por supuesto aquí estaremos reaccionando para todos ustedes. Mi gente, se suscriben, dan un me gusta, dejan un comentario, seguimos la conversación en los comentarios, como siempre les digo, y nosotros nos vemos en un próximo envío. Hasta la próxima.